repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y hoy vamos a transformar, señores, como hacen los podcasters dominicanos con las cositas de aquí. Hoy vamos a transformar mentalidades, pero mentalidades deportivas. Sí, yo imagino que ustedes pensaron cuando lo dijimos en la introducción, deportes. Esta gente como que nunca había tratado deportes. Pues hoy vamos a tener un invitado muy especial y es Rafael Estrada. Él es periodista deportivo peruano, pero está radicado en Nueva York. Y con él vamos a conversar de fútbol internacional. Responsable de esto, esa joven que está allá. Viviana, cuéntame de qué vamos a estar hablando con Rafael. Tú me lo tiras como que, wow, porque bueno, la pelota fue para allá. Yo de béisbol muy bien. Estamos en fútbol, entonces la pelota está en mi campo. Así es. Sí, para mí es un gusto y es un honor invitar a Rafael aquí al set. Rafael, ¿cómo estás? Lo tenemos por hola, ahí. Sí, hola, Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial a toda la mesa. Gracias por la invitación y pues no te podía decir no a pesar de lo ocupado que nos mantenemos, pero aquí estamos presentes para poder colaborar con ustedes. Gracias, Rafael. Mira, Rafael, bueno, empecemos hablando, cuéntanos a las personas que poco conocemos de fútbol, ¿por qué el Real Madrid, el Barcelona, Boca Juniors y la MLS son protagonistas hoy de la conversación? Bueno, yo creo que, bueno, si hablamos realmente de la Liga Española, los principales equipos a ganar el torneo o los torneos siempre aparecen en primer lugar Real Madrid, Barcelona y después el Atlético de Madrid. Son tres de los equipos principales que juegan en la Liga Española y realmente entre los tres siempre están disputando el título cada año, ¿no? Mira, Barcelona viene de recuperarse, ganó la Liga el año pasado, ganó la Champions, entonces son títulos importantes para estos equipos grandes, no solamente de España, sino a nivel mundial. Por ejemplo, para esa temporada, Real Madrid casi está invirtiendo $200 millones, que es muchísima plata para poder intentar ganar todo, pero lógicamente, no invirtiendo tanto dinero te asegura que vas a ganar un título porque hay equipos, los rivales también juegan y todo eso tiene que ver pues mucho con la temporada que está por comenzarse. 3 semanas va a iniciarse la temporada y la Liga Española a nivel mundial tiene muchos seguidores y yo creo que Vivi, tú como buena colombiana, apreciar esos partidos tan importantes que cuando llega la Champions principalmente todos nos ponemos de pie a poder observar este tipo de partidos a nivel mundial, ¿no? Indira habla contigo ahora. Una de las cosas que a nosotros, muy bien, una de las cosas que nosotros cuando presentamos y estamos aquí hablando en la mesa de trabajo, yo soy dominicana y nosotros béisbol, muy bien, pero fútbol exacto, como que un poco chocante, pero no puedo negarle que sé que es el Real Madrid, es un equipo. Entonces, claro, hay una unión entre lo que es la juventud y el Real Madrid. La gente joven, sobre todo, se aborda mucho este tema del fútbol con el Real Madrid. ¿Cree usted que esto puede impactar en un futuro de un joven que le interese esto de fútbol? Antes de responderte, te digo algo. Gracias por la pregunta. Cuidado que República Dominicana acaba de jugar la Copa de Oro y mostró cosas importantes. Hay jugadores individuales que seguramente en el futuro van a dar que hablar, así que vamos con calma. Bueno, pero vamos a eso. Estamos entrando en todos los deportes y ahorita estamos en fútbol bien. Exacto. Sí, bueno, lógicamente que sin duda alguna va a impactar siempre en los niños, en los jóvenes, porque el niño que está viendo, vamos a poner un ejemplo bien clarito, hace poco Messi jugaba en España y pues todos se ponían la camiseta de el argentino, el extranjero que vivía o que vive en Barcelona se ponía la camiseta de Leo Messi, por ejemplo, para ir a verlo, o la camiseta de repente de Luis Suárez cuando estaba por allá también por
por España. Y hoy en día pasa con Valverde, por ejemplo, uruguayo él, uno de los jugadores más importantes que tiene el Real Madrid, y se ve una cantidad de niños, una cantidad de jóvenes con la camiseta de sus jugadores preferidos. Y lógicamente eso va a impactar porque los muchachos de hoy está pasando en ese país, por ejemplo, en los Estados Unidos, que el fútbol, no, el soccer está creciendo demasiado y eso a futuro va a ser muy importante para todos los jóvenes, creo yo personalmente, ¿no? Rafael, ¿está el Barcelona realmente en una reconstrucción sólida o está viviendo de sus historias pasadas? ¿Tú qué? No, el momento actual es diferente. Te acabo de decir hace unos instantes que ganó la Champions. No pudo participar en el Mundial de Clubes, que creo yo hubiera sido importante, interesante. Quién sabe, por ahí llegaba hasta la final, porque el momento actual del equipo es diferente a lo que ocurrió el año pasado. No jugó algunos torneos importantes, perdía con equipos de la liga de media tabla para abajo, y desde que llegó un nuevo cuerpo técnico, ganó la liga el año pasado, y creo yo que este año es uno de los candidatos para poder ganar también la liga en España, al igual que el Real Madrid y el Atlético, como les dije al principio, ¿no? Armida por aquí. Bueno, dominicana como Indira, pero me crié en un pueblo donde desde pequeña escuché un equipo de fútbol. Así que mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado el clásico sin Cristiano y sin Messi? Seguramente que cambió mucho. La rivalidad, bueno, cada vez que he tenido la oportunidad de escuchar a Cristiano, a Leo, ellos mencionan que no hay ningún tipo de rivalidad personalmente. Hace poquito Cristiano en una entrevista decía que quería mucho a Leo porque es uno de los mejores jugadores del mundo que apareció en los últimos años, que tienen muy buena relación. Pero este morbo lo ha creado la prensa, lo ha creado la misma gente. Hoy en día, pues en diferentes plataformas sociales vemos que se forman enfrentamientos entre ellos, pero ¿quién lo hace eso? Es la misma gente, la misma persona que de repente quiere ganar un like, quiere un comentario y qué sé yo, porque hay mucha gente que hoy en día vive de las redes sociales. Entonces creo yo que no hay rivalidad. Te lo digo por lo que he visto, son dos grandísimos jugadores. Me voy a quedar, si alguien por ahí me pregunta con qué jugador me quedaría, yo me voy a quedar siempre con Diego Armando Maradona. Creo que Vivi ha visto algunos posts que he puesto y Diego para mí es lo máximo por lo que lo vi jugar. No hay comparación con nadie por todo lo que hizo en la cancha Diego, pero Messi viene después de Diego y de ahí muchísimos jugadores. También dicen que, bueno, lo dijo Cristiano también hace poquito, que él se considera el mejor jugador de la historia y pues creo que ahí sí patinó. Personalmente es mi comentario, porque hay jugadores muchísimo superior a Cristiano Ronaldo, ¿no? José Samboy, en esta ocasión. ¿Qué tal, José? Para Buenas usted, tardes. de los equipos que ha mencionado, ¿cuál usted cree que saldrá victorioso? Su opinión, ¿no? Sí, no. Hay equipos, si seguimos hablando de la Liga Española, hay equipos como Real, Barcelona, Real, que siempre van a ir de la mano, de principio a fin, por lo que invierten, y después de ellos viene el Atlético de Madrid, que es otro de los equipos sorpresivamente que ha invertido casi 160 millones para la temporada, que también es muchísimo dinero, y Real pues que tiene al equipo, como técnico al argentino Cholo Simeone, ex mundialista, ex compañero de Armando Maradona y todo lo demás. Creo yo que es otro de los equipos que va a ir a pelear el título, ¿no? No soy de los que pronostica que Barcelona va a ser campeón. Me gusta ver buen espectáculo, buen ambiente de fútbol, y creo yo, reitero, que entre los tres está quien pueda ganar el título a fin de temporada en la Liga Española. Rafael, volviendo un poquito más aquí a la MLS, cada vez tenemos más jugadores latinoamericanos. ¿Cómo ves el futuro de los jugadores latinoamericanos aquí en la MLS? Buena pregunta, Vivi. Y yo creo que los jugadores sudamericanos, latinoamericanos que llegaron los últimos años a la MLS, es lo mejor que le está pasando a esta liga, porque la liga está mejorando, porque los partidos se ve más competencia. Por ejemplo, Messi le ha dado otro caché a la liga.
porque no solamente porque subieron las entradas para ir a ver a Leo Messi a los diferentes escenarios, sino porque se ha vuelto muy comercial. Las camisetas del Inter de Miami ahora valen un promedio de $120, $150, que es bastante dinero para una camiseta, pero la gente igual lo compra, ¿no? Porque es Messi. Después llegaron jugadores peruanos, colombianos. Hay muchos jugadores de Sudamérica que le están haciendo muy bien a esta liga. Ya que me preguntas de la liga, antes que se me pase esta información, les quiero recordar, por ejemplo, tu paisano, el colombiano Luis Muriel, el delantero del Orlando City, acaba de ser mencionado como el jugador de la fecha 28 de la MLS, y es otro de los jugadores que también está aportando. Él milita en el Orlando City, junto con mi compatriota Pedro Gallese, por ejemplo, y es un equipo que también cada año viene luchando por querer ganar algo. No se le ha dado realmente, pero tiene jugadores, reitero, venezolanos. Impresionante. Estoy impresionado por los jugadores venezolanos. A nivel de selección, los venezolanos vienen mostrando mucha mejoría. Mira, están peleando su clasificación al próximo Mundial, que por Venezuela, por las cosas que pasan en ese país, ojalá puedan clasificar, ya sea directo o el repechaje. Dicho sea de paso, ya se viene también la doble fecha sudamericana, que va a ser muy, muy importante, muy candente realmente. De mundial, esa era nuestra próxima pregunta en base al mundial. ¿Cómo crees tú que va a cambiar el mundial de ahora, el 2026, el panorama futbolístico en Estados Unidos y MLS? Bueno, el próximo mundial, que está muy cerca, el tiempo pasa volando, no se detiene para nada, imagínense. 2025 va a pasar rapidísimo, y entramos como se dice, al calentamiento del mundial, del próximo mundial. Estados Unidos, Canadá, México, creo que va a ser un mundial histórico precisamente porque se va a desarrollar en 3 países vecinos. Estados Unidos, que ha ganado demasiados, en los últimos años ha ganado demasiados hinchas, demasiados adictos al soccer. México, sabemos lo que significa en lo que es el fútbol, muy popular. Y Canadá, pues, es otra de las selecciones que, bueno, sorpresivamente fue eliminado esta última Copa Oro, pero es una selección también que seguramente va a dar mucho que hablar en el próximo mundial, por su condición de local, porque tiene jugadores que militan en la liga alemana, en la liga europea. Entonces creo yo que tanto México, Estados Unidos como Canadá seguramente van a ser protagonistas importantes por su condición de local en el próximo mundial 2026. No, Rafael, de verdad estamos así como creo que preparados para ver nuestros próximos partidos. Con toda la información que nos diste, te queremos agradecer desde acá, desde esta mesa de trabajo de Nos Fuimos Trending, esta participación tuya el día de hoy. Y sé que como el Mundial está ya a la vuelta de la esquina, vamos a hablar no solamente de fútbol, sino también de otros temas contigo más adelante. Gracias por estar aquí. Seguro que sí, cuando quieran estoy a la orden. Gracias por la invitación, un abrazo para todos. Ojalá que en algún momento, Dios mediante, lo pueda conocer personalmente a todos. Al margen de Vivi, ¿no? Que ya claro. Sí, bueno, sí. Te esperamos por aquí cuando puedas. Señores, ya estamos un poco más claros. Bueno, tú dijiste ya que sabes de eso. Yo no, yo tengo que hablar que yo sé los nombres de los equipos, sé quién es Messi, para que después no digan, ¿y tú no sabes quién es Messi? Sé quién es Messi, pero más allá de ahí, me lo disfruto con lo que está jugando. Yo sé el de Colombia, conozco el de Colombia, pero de ahí al europeo y uno que otro por aquí, pero ya de ahí no mucho. Bueno, pero ya el Mundial está cerca, vamos a estar viendo, todos vamos a ver el Mundial. Hay algo que mencionaste cuando hablaste de la inclusión de República Dominicana al fútbol. Es impresionante la cantidad de atletas dominicanos que están yendo a diferentes torneos y están obteniendo medallas de oro. Así es. Felicidades para todos ellos. Así es. Y que no solamente, aunque nosotros como dominicanos decimos, que somos buenos en el béisbol, como mismo dijo Rafael, ya hay dominicanos en todas las ramas del deporte. Entonces, y no solamente fútbol. Miren a Marilady. O sea, Marilady Paulino, que ha roto muchos récords, que en su tiempo solamente veíamos a Félix Sánchez con eso, pero ya tenemos una Marilady. Entonces, así en diferentes ramas también vamos a tener más atletas y más deporte. Bueno, señores,
Nos fuimos trending. Nos fuimos trending. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entre